Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Sabes qué son los riesgos psicosociales? En este video vamos a analizarlos y conoceremos la importancia para prevenirlos. Los riesgos psicosociales en el trabajo se originan por una deficiente organización y gestión de las actividades en un entorno social negativo. Podrían afectar la salud física, psíquica o social del trabajador. Diferencia entre riesgo psicosocial y factor psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial en el trabajo involucran a todas las condiciones presentes en el ámbito laboral que podrían perjudicar a la salud de los trabajadores, provocar estrés y a largo plazo generar enfermedades. Los riesgos psicosociales son diferentes a los factores psicosociales. Estos últimos engloban condiciones negativas y positivas del lugar de trabajo que pueden incidir en el trabajador. En cambio, los riesgos psicosociales solo se enfocan en situaciones, circunstancias o estados del organismo que tienen una elevada probabilidad de afectar la salud de los empleados. Principales factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Cuando las empresas, organizaciones e industrias son disfuncionales, traen consecuencias como tensión, estrés, problemas de adaptación, conflictos que más adelante pueden poner en peligro la salud del trabajador y su desempeño laboral. Los efectos de los riesgos psicosociales afectan de forma diferente a cada trabajador. Es algo subjetivo porque las mismas condiciones podrían ser muy molestas para un empleado, mientras que para otro son aceptables. Algunas empresas ya están ejecutando estrategias preventivas para evitar o eliminar los posibles factores de riesgo psicosociales. Los principales son los siguientes. Factores organizacionales. Son los que afectan a la política, valores, cultura y filosofía de la empresa, así como a las relaciones laborales. Factores laborales. Se relacionan con las condiciones del empleo, la concepción del puesto de trabajo y la calidad del mismo. Los más comunes son los siguientes. Problemas con las funciones del trabajo. En este tipo se clasifican los trabajos rutinarios y monótonos, realizar actividades que no tienen sentido o desagradables, duplicidad de tareas, bajo uso de habilidades, incertidumbre sobre la ejecución, por mencionar algunas. Grado de control. Nos referimos al nivel de control que el trabajador percibe que tiene sobre cómo conseguir los objetivos de su trabajo y sobre las acciones de la organización. El más común es cuando la empresa toma alguna decisión y evidentemente el empleado no tiene control alguno sobre los cambios que conlleva. No todos los trabajadores pueden decidir su ritmo para realizar sus funciones, sus horarios, descansos, cantidad o tipo de labores, carga de trabajo, etc. En conclusión, tienen poca libertad al momento de elegir la forma para lograr los objetivos de su puesto de trabajo. Conflictos relacionados con los horarios. Otros factores de riesgo van de la mano con los horarios de trabajo. En muchas empresas, el horario es inflexible. Exigen muchas horas de trabajo, no disponen de momentos de descanso. El horario podría ser cambiante o imprevisible. Tener turnos nocturnos, exigir una hora de entrada y no respetar la hora de salida del trabajador, por mencionar algunos.
Sobrecarga de trabajo es probablemente uno de los factores de riesgo más estresantes para los trabajadores. Se refiere al exceso de trabajo, tener que hacer labores con tiempo muy limitado o deprisa, realizar trabajos muy intensos que requieren mucha energía, tener plazos urgentes y estrictos, tener la presión para trabajar horas extra, etc. Máquinas, equipos y herramientas en malas condiciones. Tener las herramientas, equipos e instrumentos de trabajo obsoletos, viejos, descompuestos, lentos, sucios y o dañados suele ocasionar un importante malestar en los empleados. Las instalaciones incómodas también afectan, como la falta de espacio, instalaciones con poca luz, mucho ruido, etc. Falta de organización es algo muy común en las empresas. Hay jefes que no saben delegar, fallo en la comunicación entre los integrantes de la empresa, no existe apoyo de los superiores, los objetivos no están bien definidos, no hay recursos ni materiales. Relaciones interpersonales. Algunos trabajadores se aíslan social y físicamente. Existe poca relación o distanciamiento entre superiores y empleados. Falta de apoyo social, conflictos entre los integrantes del equipo. Tener una mala disposición de la ayuda que proporcionan otros compañeros de trabajo o supervisores también entra en esta categoría. Problemas de rol. Hay casos en los que el trabajador tiene dificultades o dudas respecto a su rol en la organización o el grado de responsabilidad que tienen sobre otros empleados. El fenómeno de ambigüedad de rol se caracteriza porque el individuo desconoce su papel en la empresa. Como no está bien definido, no sabe si está haciendo el trabajo correctamente. Desarrollo profesional y personal. Surge cuando el trabajador siente una paralización o incertidumbre en su carrera profesional. Se incluye también cuando el empleado desempeña sus funciones de la mejor forma y está poco valorado socialmente. También se incluye cuando surge la amenaza de no tener la posibilidad de ascender en la compañía, aunque se mejore y capacite. Otro motivo es cuando el trabajador siente que recibe una remuneración que no es adecuada a la formación académica, conocimientos o actividades que desempeña. Inseguridad contractual. El contrato puede generar inseguridad cuando se tiene un trabajo temporal, con un periodo de prueba, o mediante contratación por outsourcing. Genera incertidumbre en el individuo. El trabajador podría percibir que la remuneración no es la suficiente. Cuando se tiene el sentimiento de incertidumbre sobre el futuro laboral, principalmente por la inseguridad económica consecuente para el mismo empleado y su familia. En los lugares de trabajo no todo funciona perfecto y es normal. Sin embargo, cuando se acumulan diferentes factores de riesgo psicosocial, probablemente repercuta en los trabajadores y comiencen a sentirse frustrados y desmotivados. Características de los riesgos psicosociales. Las características de los factores de riesgo psicosocial son los siguientes. Crecen en el tiempo y el espacio. La mayoría de los riesgos laborales están delimitados en torno a una acción concreta en un escenario particular. Sin embargo, los riesgos psicosociales se extienden y abarcan a un ámbito más amplio, porque no se puede delimitar la cultura empresarial o el liderazgo en la empresa. Son difíciles de cuantificar.
Existen factores que pueden ser medidos bajo sus propios parámetros, como el ruido, la iluminación o el espacio. Los especialistas en prevención de riesgos utilizan esta información para resolver el problema. Pero hay riesgos que no pueden ser medidos, como la cohesión social de la plantilla o la comunicación en la empresa. Es cierto que hay sistemas adaptados a los riesgos psicosociales, sin embargo, no son tan precisos. Podrían interrelacionarse con otros riesgos. En el cuerpo humano, no es posible separar la dimensión física de la mental. Por ejemplo, uno de los mayores riesgos de sufrir un accidente cardiovascular ocasionados por estrés, como lo ves, se interrelacionan entre sí. Tienen una escasa o nula cobertura legal. Referente a los riesgos psicosociales, los límites son difusos y no todas las empresas saben cómo resolverlo. En cambio, la exposición a las vibraciones mecánicas o a la iluminación en un puesto de trabajo están normalizadas y previstas dentro de la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Los riesgos psicosociales están modulados por la propia percepción del trabajador y por su experiencia personal. Es difícil elaborar una estrategia de intervención. Para los demás factores de riesgo, la intervención es muy clara y casi siempre hay soluciones técnicas de por medio para afrontar cada situación. En cambio, un clima hostil en la empresa afecta la productividad de los trabajadores, así como a su salud. Principales riesgos psicosociales. Con lo mencionado anteriormente, es complicado clasificar los riesgos psicosociales, aunque existe una lista con los principales. El estrés es el más conocido porque es una respuesta general al resto de los factores psicosociales. Es un estado que se caracteriza por los niveles elevados de excitación y de respuesta, así como la frecuente sensación de no poder afrontarlos. Es importante mencionar que cuando la situación se vuelve crónica, se produce el desgaste profesional, conocido como síndrome de burnout. Otro fenómeno frecuente es el estrés por anticipación. Surge cuando el trabajador no para de pensar sobre los problemas que tendrá si pierde su trabajo, lo que genera elevados niveles de estrés que pueden ser más dañinos que la propia pérdida del trabajo. Violencia laboral. Se refiere a la violencia ejercida desde una posición de poder contra un grupo o persona en un ámbito relacionado con el trabajo. Existen dos tipos de violencia, la física y la psicológica. Diferentes sensaciones desagradables ocasionadas por la insatisfacción con el trabajo pueden ocasionar diferentes tipos de violencia contra otros compañeros, jefes o clientes. Acoso laboral va relacionado con un mal clima laboral y comportamiento negativo entre los compañeros de trabajo. Se incluyen a los superiores o directivos. El acoso laboral también es conocido como mobbing. El trabajador sufre una auténtica tortura psicológica por parte de otro u otros miembros de la empresa. El objetivo es atormentar su estancia y forzarle a abandonar el puesto de trabajo. El acoso sexual. Existen dos tipos. El quid pro quo, conocido como algo a cambio de algo, y el chantaje sexual producido por un ambiente hostil. El acoso moral, sexual o discriminatorio son tipos de violencia psicológica. Inseguridad contractual. Es una preocupación constante que se deriva de la inestabilidad del trabajo y condiciones cambiantes del mismo.
El conflicto familia-trabajo suele manifestarse en dos vertientes, familia-trabajo y trabajo-familia. Podría surgir porque no existe apoyo por parte de la familia. Se den exigencias laborales familiares que son conflictivas o incompatibles. Es cuando existen dificultades para mantener un equilibrio entre las demandas de la familia y las demandas del trabajo. La falta de equilibrio entre ambas genera una disminución en el rendimiento laboral. Si los conflictos entre familia y el trabajo se agravan, existe la probabilidad de que el afectado abandone la empresa, porque la percibirá como un impedimento para atender sus responsabilidades familiares. Los costos derivados de los riesgos psicosociales son muy elevados. Además, inciden en la calidad de vida de los trabajadores, en el desarrollo organizacional y en la productividad. Problemas de salud. Cuando las exigencias del trabajo no se ajustan a las necesidades, capacidades y o habilidades del trabajador, o su labor no es recompensada, a largo plazo pueden surgir los problemas de salud. Existen más probabilidades de que aparezcan cuando se acumulan diferentes factores como descontento con las condiciones de trabajo, estrés y recibir acoso laboral. Referente a la salud mental, el estrés crónico es la principal consecuencia. Se manifiesta por los elevados niveles de fatiga, cansancio físico y o emocional. Uno de los síntomas es que genera altos niveles de frustración. Es habitual que aparezcan otros trastornos depresivos o de ansiedad, baja autoestima, apatía, problemas de abuso de sustancias, insomnio, falta de concentración, desesperanza, etc. Cuando el trabajador ha sido víctima de conductas violentas, acoso sexual o mobbing, podrían surgir conductas parasuicidas o autodestructivas. Está ampliamente demostrado que los riesgos psicosociales ponen en peligro la salud de la persona afectada, tanto física como mentalmente. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Si deseas consultar la información vista, en la descripción encontrarás un enlace al artículo. Si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal y si ya estás suscrito, no olvides activar la campana para recibir las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima.